Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Avi, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Gastroperlas AMG. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Gastroperlas AMG. Este es el último episodio de la temporada número 3, es el podcast número 98. Quiero agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua que nos apoyan para hacer estos podcasts para comenzar. Hoy hablaremos de un tema poco escuchado por los gastroenterólogos y probablemente que muchos los hemos escuchado muy recientemente. Hablaremos sobre los efectos adversos gastrointestinales relacionados con los checkpoint inhibitors. Este es un tema muy relacionado con la oncología, por lo cual tenemos para este podcast invitado al doctor Iván Romarico González Espinosa. Él es médico internista y oncólogo clínico, trabaja en el Hospital Ángeles de Puebla y se ha involucrado con nosotros los gastroenterólogos como presidente de la filial de gastroenterología de Puebla. Además, tenemos al doctor José Antonio Velarde, que es jefe del Departamento de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muy conocido por todos ustedes, y el doctor Octavio Gómez Escudero. Él es médico internista y gastroenterólogo y es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación a tu público y buen día a todos. Hola a todos, agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la oportunidad de compartir unos minutos sobre estos efectos tan interesantes de los inhibidores de checkpoint. Bueno, pues comenzaremos con las preguntas. He decidido dividir este podcast en dos, ya que hay unos efectos adversos gastrointestinales y otros hepáticos. Probablemente nos vamos a sesgar un poco más hacia los hepáticos con el doctor José Antonio y un poquito más a los gastrointestinales con el doctor Octavio, e involucrando en todos al doctor Iván, ya que pues es nuestro oncólogo invitado y lo vamos a explotar. Y bueno, para comenzar explotando, Iván, cuando hablamos de inmunoterapia, en general, ¿cuáles son estos fármacos y cuál es el mecanismo de acción muy general, Iván? No queremos que te metas muy a fondo, sino nos dejes una idea muy clara de qué son estos fármacos. Pues mira, primero que nada, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Los checkpoint inhibitors o inhibidores de puntos de control inmune son medicamentos anticuerpos monoclonales que actúan a nivel de estos checkpoints, ¿no? De estos bloqueadores de la respuesta inmune para activar al sistema inmune a atacar al tumor. Nuestro propio cuerpo ataca al tumor, ya que esta inmunodeficiencia ocasionada por el tumor permite que salga desapercibido el tumor y pueda crecer. Nuestro cuerpo puede reconocer más de 200 millones de proteínas. Entonces el tratamiento es para estimular el sistema inmune a atacar al tumor. Y hay inhibidores de PDL1, PD1 y CTLA4 actualmente en medicina. Y recordar que vienen algunos otros inhibidores también de otros checkpoints que vienen muy fuertes y que también tienen más o menos el mismo mecanismo de acción. Creo que lo has dejado muy claro en pocas palabras, prácticamente activan el sistema inmune y probablemente por eso les va a sonar muchos de los efectos adversos que vamos a hablar. Y para empezar, yo creo que el efecto adverso de los más comunes o que hemos escuchado es la colitis por inmunoterapia. ¿Nos podrías hablar un poquito más de esta, Octavio? Claro que sí. Aquí hay varios puntos importantes a considerar y varios términos para entender mejor el problema. El primero es el término como genérico de toxicidad gastrointestinal por tratamiento oncológico, que es este término que se ha designado para definir la presencia de síntomas y signos relacionados a daño e inflamación en uno o en más segmentos del aparato del tubo digestivo asociados a cualquier forma de tratamiento oncológico: quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia blanco. El término toxicidad gastrointestinal por inmunoterapia pues, se refiere al daño asociado a esta forma de tratamiento en particular. Y sabiendo que la toxicidad gastrointestinal puede ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo y la que más comúnmente se afecta es el colon, entonces el término colitis por inmunoterapia, que en realidad podría ser enterocolitis porque se puede afectar el intestino delgado y colon, por inmunoterapia es el término que vamos a hablar el día de hoy. También, dado que los inhibidores de los puntos de control, los checkpoint inhibitors, representan la principal forma de inmunoterapia, en muchas de las revisiones se les conoce como colitis por inhibidores de los puntos de control. Muchas gracias, Octavio, pues nos lo dejaste muy claro.
Iván, me gustaría preguntarte a ti, tú que eres experto en estos fármacos y que los conoces muy bien, ¿qué tan frecuente es que observemos esta colitis o esta enteropatía mediada por inmunoterapia? Y si existe algún fármaco o algún grupo de fármacos en particular que desencadenen esto con mayor frecuencia para que los gastos estemos muy pendientes cuando nos hagan estas interconsultas. Claro. Bueno, mira, la pregunta también es muy interesante. Recordar que los puntos de control inmune son varios, ¿no? Y habitualmente se pueden usar en combinación anti-CTLA-4 como ipilimumab o tremelimumab más anti-PD-1 o anti-PDL1. La combinación trae más efectos adversos, ¿no? De colitis, ¿no? O alguna alteración en tubo digestivo. Normalmente va de un 10 a un 30% dependiendo de la serie. En general, un 30% grado 1 hasta grado 4. Y más o menos 1 de cada 10 pacientes que presentan toxicidad puede ser grave. Es decir, del 1 al 5% la toxicidad gastrointestinal puede ser grave, que puede poner en riesgo la vida o causar la muerte. Es muy frecuente con la combinación y menos frecuente con una monoterapia. Recordar que la combinación principal es ipilimumab, nivolumab, y esta está entre el 5% de toxicidad mortal, ¿no? Que va de un 1 a un 5%, y menos frecuentemente con monoterapia, por ejemplo, pembro, durva, nivo o atezo. Entonces, bien importante recordar que es muy frecuente, hay que tenerlo en cuenta, y cuando el paciente se encuentre junto la inmunoterapia con un inhibidor de tirosina quinasa, una terapia blanco, ambos dos pueden potencialmente causarla. Entonces hay que tener muy en cuenta que la colitis por inmuno, aunque es por inmuno, también puede ser, ¿no? Causada la colitis por el TKI, el inhibidor de tirosina quinasa, y hay que recordarlo sobre todo en cáncer de riñón, que usamos combinaciones de este tipo. Perfecto, Iván, muchas gracias, nos lo has dejado bastante claro y ya nos hablaste un poquito de una pregunta que te haré un poco más adelante. Pero bueno, Octavio, ¿cómo diagnosticamos? Ya el oncólogo nos dice que tiene un paciente con estos fármacos. Tú cuando te lo presentan, ¿cómo diagnosticas la colitis por inmunoterapia? Claro, ese es un punto que es bien importante, ya que no hay un criterio único, es decir, generalmente lo hacemos en base a la presencia de al menos 3 de 5 criterios que son clínicos, bioquímicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos. Los criterios clínicos pues, son síntomas compatibles con daño al tubo digestivo, particularmente colónico como diarrea, dolor abdominal, hematoquesia y fiebre, aunque hay que decir que puede haber síntomas en más de una parte del tubo digestivo, puede haber mucositis oral, náusea, vómito, que podrían indicar daño en alguna otra área. La severidad del daño, ya lo comentó Iván, se hace en base a la escala de efectos adversos, la terminología común, y puede ir desde daño muy leve hasta daño que ponga en peligro a la vida. Segundo criterio son los hallazgos bioquímicos, particularmente una calprotectina fecal elevada o en su defecto una lactoferrina, que son proteínas de inflamación de colon. Puede elevarse la proteína C reactiva ultrasensible, puede verse también anemia, visitopenia, pero estos últimos hallazgos pues, no son realmente patognomónicos y pueden verse con otro daño por toxicidad oncológica. El tercer criterio radiológico, particularmente se ve engrosamiento continuo o segmentario de una o varias partes del tubo digestivo, ya sea el intestino delgado o el colon, que pueden ser detectados por tomografía, por enteroresonancia, por PET con sensibilidad muy alta, arriba de 80%. Y esos estudios de imagen permiten detectar además complicaciones como megacolon, fistulizaciones, perforación, etc. Cuarto criterio son hallazgos endoscópicos. Esos pueden ir desde mucosa normal, hiperemia, erosiones, ulceraciones, estenosis, hasta friabilidad severa. En algunos casos se ha descrito incluso colitis pseudomembranosa, necrosis de la pared, y cabe hacer mención por este último hallazgo que si sospechamos colitis por inmunoterapia, no es necesario hacer la colonoscopia completa. Si podemos ver hallazgos en el colon del lado izquierdo y detectar y documentarlo, ya no es necesario hacer la colonoscopia al lado derecho para minimizar el riesgo de perforación. Y finalmente, el diagnóstico histológico característico es la presencia de un aumento de la actividad apoptótica en las biopsias del colon, pero existen múltiples variables histológicas que van desde colitis microscópicas, tanto linfocítica como colagenosa. Puede haber hallazgos muy parecidos a la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto como CUSI, como enfermedad de Crohn, con criptitis, microabscesos de criptas, fístulas, eosinofilia. De hecho, son enfermedades que se comportan muy parecido a la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en su forma de diagnóstico y presentación clínica como de manejo. Bueno, muy, muy interesante tu respuesta, Octavio. Justo la primera vez que yo leí esto dije, bueno, es un CUSI desencadenado por un fármaco.
Y bueno, creo que Iván ya nos dijo que son 4 grados. ¿Nos podrías hablar, Iván, con cada grado a qué se refiere y cómo tratas cada uno de estos grados de la enfermedad gastrointestinal inmunomediada? Ok, habitualmente hay una clasificación, ¿no? Por toxicidad a nivel de colon inmunomediada. Normalmente es más o menos la misma clasificación de la terminología de criterios por eventos adversos asociados a tratamientos oncológicos. Y lo más relevante es que el grado 1, que es leve, ¿no? Menos de 5 a 7 evacuaciones al día, dolor abdominal, no fiebre, se puede tratar de manera ambulatoria. Casi siempre ese requiere un poquito de esteroide manejado ambulatoriamente. Habitualmente se dan 72 horas de manejo de esteroides y si mejora el paciente, pues tiene un buen pronóstico. Y si no mejora en 72 horas, habitualmente por la persistencia o el incremento en la colitis, se puede incrementar a algunos inmunosupresores, ¿no? Realmente grado 1 o 2 se tratan de manera muy similar. Grado 3 es una colitis mucho más importante. Esta habitualmente tiene más de 7 a 15 evacuaciones diarias, con mucho dolor, puede tener fiebre. Habitualmente se hospitaliza al paciente. Esto, a partir del grado 1, es importante el equipo multidisciplinario, tratarlo con el gastroenterólogo. Nosotros lo que hacemos es inmediatamente, casi que va empezando una terapia de inmunoterapia, lo mandamos con el gastro, en este caso con Octavio, que él lo valore, y cuando presentan grado 1, grado 2, habitualmente los ve. Grado 3, 4 lo hospitalizamos en conjunto, casi siempre nos enteramos primero nosotros. Grado 3, 4, recuerden que esteroides 72 horas intravenosos, no orales. 72 horas no mejora, te vas a bolos de metil, no mejora 72 horas, entonces te vas a inmunosupresores y dependiendo del caso clínico realmente, ¿no? Hay que trabajar en equipo y descartar otras causas que también en el paciente oncológico están disponibles, como la inmunosupresión, algún agente infeccioso, alguna otra causa metabólica o algún otro medicamento como el TKI en el caso de cáncer de riñón, que se dan en conjunto. Y grado 5 es la muerte. No es imposible que te cause la muerte. Fundamental cuando tienes una terapia de combinación, pensar cuando te llegan con datos de dolor abdominal o simplemente distensión y diarrea, en la educación del paciente, porque si no, esto puede progresar a la muerte. Entonces, nosotros hemos tenido casos casi perforados, pregúntale a Octavio, grados muy elevados, grado 4, casi 5, en donde la evaluación oportuna permite que el paciente no llegue a ese grado. Esos pacientes se manejan en terapia con inmunosupresores, ¿no? Infliximab, vedolizumab, entre otros. Y la idea es este equipo multidisciplinario. Casi nunca hemos tenido más allá de vedolizumab, ¿no, Octavio? Sí, no, hasta ahora no. Perfecto. Bueno, ya nos dijeron que puede llegar a terminar con biológicos, ¿no? Y sí se pueden poner bastante graves, como nos han comentado. Iván, nada más una pregunta muy puntual, que es una pregunta que yo siempre le he hecho al oncólogo. Digo, ya le diste infliximab y lograste controlar el efecto adverso gastrointestinal. ¿Qué haces con el checkpoint? ¿Lo suspendes o continúa con el checkpoint y con el infliximab al mismo tiempo? A lo mejor no hay una respuesta para esta pregunta, es una pregunta muy compleja, pero yo la verdad no sé qué hacer en estos casos tampoco. No, mira, la pregunta es muy interesante porque hay pacientes que no tienen otra opción. Para saber tú que cuando el paciente tiene enfermedad inmunomediada o toxicidad inmunomediada, tiene mejor pronóstico que el que no tiene, sobre todo en enfermedad avanzada. Dos, lo que se ha visto es que aquel paciente que tiene grado 3 todavía, uno podría intentar el darle el checkpoint, pero grado 4 en adelante habitualmente no lo hacemos. Si lo van a hacer porque no tienen otra opción, la recaída del efecto inmunomediado va de un 35 hasta un 50% dependiendo de la serie. Algunos factores de riesgo, principalmente enfermedades autoinmunes previas, ¿no? que pueden incrementar este riesgo. Sin embargo, tienen que hablar muy bien con el paciente y a partir de grado 4 se suele suspender el tratamiento de manera definitiva. Esto es muy importante decir que se tiene que manejar de forma multidisciplinaria y bueno, con Octavio y yo hemos tenido varios casos refractarios en general que han respondido al tratamiento de final con Vedo, con infliximab, pero han sido de muy difícil manejo, que han requerido varias semanas de tratamiento. Entonces, recordar que el equipo multidisciplinario aquí juega un papel fundamental. Y Luis, el problema es que es como una línea muy delgada, ¿no? Porque tienes por un lado un tumor que te está avanzando y por otro lado tienes un medicamento que te suprime a estos puntos de control, te aumenta la respuesta inmune, pero por otro lado, al aumentarte la respuesta inmune,
te puede dañar otros órganos. Entonces, dejas un inmunosupresor, controla la respuesta inflamatoria, pero te puede avanzar el tumor. Entonces son casos que son bien complicados. Sí se ha descrito que con los anti-CTLA-4 puedes tener mayor daño, a lo mejor sí puedes requerir la suspensión en estadios avanzados. Y ahora en la DDW sí se presentaron algunos trabajos ahí de uso con agentes biológicos como terapia de mantenimiento, pero obviamente pues tienes que individualizar cada caso. No hay realmente una guía de uso crónico de biológicos en colitis por inmunoterapia. Sí, justo la pregunta es porque los gachos estamos acostumbrados a una vez que iniciamos un biológico no lo quitamos y aquí es un poco diferente, ¿no? Solo apagas la... Mira, la verdad es que es paciente con paciente, dice Octavio, no hay información, realmente se está haciendo. Nosotros, el primer caso que vimos fue hace como 5 años, ¿no, Octavio? Más o menos. Así es. Sí, es una entidad en realidad nueva, ¿no? Sí. Ya llevamos muchísimos casos, pero la verdad es que es muy complejo cada paciente. Perfecto, sí, muy difícil. Y bueno, nos encanta este tema y a lo mejor cuando tengamos un paciente con algún medicamento de estos, lo primero que vamos a pensar es en esto, pero ¿nos puedes decir, Octavio, en qué otras cosas debemos de pensar los gastros cuando nos habla el oncólogo en un paciente que tenga diarrea y un checkpoint inhibitor? Claro, puede tener daño por la inmunoterapia, puede tener diarrea por alguna otra razón. Se ha descrito que hasta 22% de los pacientes con diarrea y tratamiento oncológico pueden tener causas infecciosas en realidad y que no sea la inmunoterapia la causa de la diarrea, de manera que se tienen que descartar pues todas estas causas de diarrea inflamatoria, no inflamatoria, por gérmenes oportunistas como Pitosporidium, Isospora, no oportunistas. Ciclospora, de pronto si estamos en temporada de ciclospora, se debe descartar infección por clostridioides difícil. Se puede utilizar pues tanto la prueba de panel gastrointestinal por PCR para detectar la mayor cantidad de gérmenes que se asocian a diarrea, o si se sospecha clostridioides difícil, pues la citotoxina y la GDH. Otros diagnósticos diferenciales pues dependen de los regímenes de tratamiento oncológico. Puede haber daño cuando, como decía Iván, si está usando ecoterapia, por ejemplo, con terapia blanco, o que haya recibido alguna forma también de quimioterapia. Sabemos que los agentes alquilantes, los autos de platino, los antimetabolitos pueden causar daño a la mucosa gastrointestinal en diferentes grados de severidad. Y finalmente, pues bueno, puede haber coexistencia con trastornos malabsortivos o inflamatorios no relacionados con la enfermedad neoplásica o su tratamiento. De manera que si vemos que de pronto el paciente no mejora o tiene un cuadro clínico atípico, sugiere malabsorción intestinal, pues entonces hay que descartar todas estas otras enfermedades asociadas a diarrea y malabsorción. Octavio, muchas gracias por tu concisa respuesta. Y bueno, cambiándonos un poco de canal y hablando de otro órgano muy importante para los gastros, hemos hablado de puro intestino. Pero, ¿qué efectos adversos hepáticos se han descrito con estos fármacos, doctor José Antonio Veral? Ya que siempre describimos efectos adversos hepáticos de muchos fármacos, con esos fármacos que se ha descrito. Claro, Luis, muchas gracias por esta pregunta. Mira, ya lo han mencionado tanto el doctor Iván como el doctor Octavio sobre que esta inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento oncológico en los últimos años. Y esto ha llevado, evidentemente, a la aparición de diversos fármacos, fármacos de inmunoterapia y otros, y muchos de ellos tienen impacto directo en el hígado. Acuérdate que el hígado es uno de los órganos más frecuentemente afectados en inmunoterapia para cáncer y probablemente esto sea consecuencia de su particular microambiente inmunológico. Y esto lo hace muy susceptible a este daño, ¿no? Este daño hepático secundario, Luis, a la administración de la inmunoterapia se le conoce como hepatitis inmunomediada, que es un concepto que tenemos que empezar a tener en mente, ¿no? Y esta situación clínica se va a caracterizar por elevación de aminotransferasas que aparece en la bioquímica hepática que normalmente tenemos que estar tomando y tener una basal y que habitualmente, dependiendo de los esquemas de tratamiento, aparece en el tercer ciclo de esta inmunoterapia, ¿no? El espectro de esta hepatitis inmunomediada es interesante porque puede variar de elevaciones muy leves, muy sutiles en las aminotransferasas y que a veces pueden regresar a la normalidad y pueden pasar desapercibidas, ¿eh? Pero hay otras que no regresan de forma espontánea y que tienen elevaciones superiores a 20 veces el límite normal superior, lo cual evidentemente representa un riesgo para la vida, ¿no?
Por lo tanto, bueno, esta hepatitis inmunomediada sabemos que es una lesión hepática inducida por medicamentos o por fármacos, que por sus siglas en inglés, acuérdate que esto es un DILI, pero es un DILI distinto al DILI clásico, al DILI directo o idiosincrático, y este es secundario directamente a la acción del fármaco sobre el sistema inmunológico, ¿no? Por eso es importante que recordemos que este DILI se puede presentar con diversos patrones bioquímicos. Y esto de acuerdo al valor de R o al cociente de R, es muy importante que lo tengamos en mente porque la mayoría de los casos se va a presentar con un patrón bioquímico hepatocelular. Acuérdate que el valor de R te hace la clasificación del patrón bioquímico en hepatocelular cuando es más de 5, colestásico menos de 2 y el mixto de entre 2 y 5, ¿no? Entonces, esta hepatitis inmunomediada habitualmente está presentada con un daño hepatocelular con elevación de la LT o de la AST y muchas veces sin elevación de bilirrubina, Luis. Esto es muy importante y que en ocasiones algunos fármacos sí hacen patrones colestásicos o patrones mixtos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que demos la secuencia de estos casos. Perfecto. Muchas gracias, doctor José Antonio. Muy clara tu respuesta y pues parece una hepatitis autoinmune, como no te parece un CUSI, un Crohn, te parece una hepatitis autoinmune por fármacos. Y bueno, Iván, aprovechando que te tenemos aquí, ¿hay alguno de los fármacos en particular, algún grupo de fármacos que desarrollen con más frecuencia este efecto adverso en el hígado comparado con el colon? De nuevo, la combinación, ¿no? Un anti-CTLA4 y un anti-PD1 son lo más común. 1 de cada 10 pacientes con esta combinación va a tener hepatitis inmunomediada, que comparado con el colon es mucho más bajo, ¿no? 1 al 5%. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. La hepatitis inmunomediada puede ser grave, que ponga en riesgo la vida o causar la muerte. Recordar que aunque el patrón de hepatitis autoinmune es el más común, hay otros patrones, los hemos visto nosotros en la clínica. Y bueno, al final del día lo importante es este equipo multidisciplinario que te va a ayudar, ¿no? A veces, ocasionalmente hasta llegar a una biopsia hepática para estar seguros del diagnóstico. Es fundamental este equipo y bueno, ir hasta el fondo, ¿no? Como dicen, abordarlo de manera muy completa, ¿no? Con perfil de hierro, estudios de anticuerpos contra serología para virus de hepatitis B, C, ¿no? Alguna otra causa que busquemos medicamentosa que no sea asociada a ¿no? a la terapia dirigida, porque bueno, hay terapia dirigida y hay quimioterapia o esquemas de quimioterapias conjuntos que además también te pueden ocasionar hepatitis. Esto es fundamental, este equipo multidisciplinario. Yo creo que el doctor Liz tiene mucha razón, pero recordar que como es tan amplio el espectro, es difícil luego llegar al diagnóstico solo con la parte de la bioquímica, ¿no? Perfecto. Y bueno, José Antonio, otra pregunta para ti. ¿Cómo diagnosticamos? Digo, ya nos contaste que elevan las aminotransferases, que algunos pueden tener colestasis, pero ¿cómo lo diagnosticas? ¿Simplemente es el hecho de la alteración de las PFHs y el uso de estos fármacos o utilizas algún otro criterio? Fíjate que esto que mencionas es muy interesante, Luis. El diagnóstico de una hepatitis inmunomediada de repente puede ser un reto de diagnóstico. Y como la mayoría de las enfermedades tenemos que hacer perfiles clínicos, ¿no? Y lo primero entonces va a ser muy importante y me permito en un par de minutos mencionar algunos de los factores predisponentes o que pueden desencadenar una hepatitis inmunomediada. Hay que tomar en cuenta el sexo, la edad, el tipo y la dosis del inhibidor de checkpoints, como decía el doctor Iván, los tratamientos combinados, ya lo mencionó él, el uso de fármacos de manera concomitante que puede potencializar el daño y por supuesto incluso usted ha mencionado el tipo de malignidad que pueden ser algunos de los factores que se asocian con el riesgo de que alguien pueda presentar la hepatotoxicidad, ¿no? Se ha reportado que esta hepatitis inmunomediada en algunas series es más frecuente en mujeres. Sin embargo, fíjate que hay muchos estudios que dicen que hay más hepatotoxicidad en varones menores de 65 años. Y esto pareciera ser por la inmunosenescencia que caracteriza a los pacientes mayores. Entonces, esto puede ser tal vez que el sistema inmunológico los haga un poquito, que respondan diferente a este bloqueo de la inmunología, ¿no?
Evidentemente, este tipo de malignidad que mencionábamos tenemos que tener en cuenta. Se ha mencionado en tumores sólidos o no sólidos, incluso cánceres hepatocarcinoma o que no sean hepatocarcinoma. Y entonces esto también va a ser interesante que tengamos detectado. No se ha demostrado también que la presencia, por ejemplo, de la enfermedad hepática subyacente sea un factor de riesgo adicional. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que aquel paciente que ya tiene cirrosis, por ejemplo, o una enfermedad hepática crónica avanzada, compensada, al tener el paciente exposición a estos inhibidores de checkpoints, pudiera ser un mayor riesgo de que se descompense la enfermedad del hígado. Entonces, esto sí lo tenemos que tener en cuenta y se ha mencionado incluso que el melanoma, por ejemplo, o pacientes que tienen tratamiento con melanoma son más susceptibles y eso tal vez el doctor Iván lo tiene más claro por las combinaciones o el tipo de fármacos que se utilizan. Entonces, aquí sí es muy interesante que tengamos este perfil para que después, para el diagnóstico, el paso número 1, bioquímica hepática, esa es la primera línea para empezar. ¿Sí? Todos los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de checkpoints los debemos de evaluar de manera rutinaria para ver si no desarrollan esta hepatitis inmunomediada. Y lo básico es mínimo las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina y la bilirruina, ¿no? Evidentemente el tiempo de protrombina y el INR nos ayudarán para ver quién se puede ir a un dato de alarma. Y aquí es donde aplicamos una famosa ley, la ley de He, que está demostrado que es una herramienta de alta sensibilidad y especificidad para predecir quién puede tener mayor riesgo de hepatotoxicidad mediada por estos fármacos, ¿no? Y esta se compone por 3 puntos, y como dice Octavio, el número 1, a mayor incidencia de disfunción hepática en pacientes que presenten elevación de transaminasas, 3 veces o más por encima del límite normal superior tendrán más riesgo, ¿no? El número 2, pacientes que tengan elevación de AST o ALT de más de 3 veces, pero que también se acompañen con elevación de bilirruina total de más de 2 miligramos, con o sin colestasis, perdón, esto también los tendrá mayor riesgo. Y el tercer punto de la ley de He es ausencia de cualquier causa alternativa que pueda explicar la elevación o la alteración de este perfil hepático, ¿no? Por eso es importante que siempre nosotros tengamos esa interacción, como dice el doctor Iván, multidisciplinaria y siempre peleamos que se tenga un perfil hepático basal y que se vigile. Hay que recordar que muchos de los casos en ocasiones son hepatitis leves, una grado 1, grado 2, que si no nos ponemos alertas, no prendemos la alarma, los focos, probablemente puedan pasar desapercibidos, pero hay que estar al pendiente porque a veces solamente nos damos cuenta cuando está en grado 3, grado 4 o empieza a tener falla hepática el paciente. Esto es muy importante, trabajar multidisciplinariamente. Muchas gracias, doctor José Antonio. Muy clara tu respuesta. Digo, ya nos hablaron un poco los dos y nos hablaron un poco de la gravedad de las gastrointestinales como las del colon. ¿Las del hígado se catalogan de la misma manera, Iván? ¿Tenemos estos 5 grados o hay algo diferente en este grupo de pacientes? De hecho, es similar. Grado 1, grado 2, como ya lo mencionaron, de 3 a 10 veces el valor normal. Son hepatitis que son asintomáticas y habitualmente ves nada más la bioquímica. Fundamental que cuando el oncólogo vea que se elevan las transaminasas, de manera temprana referirlo a un hepatólogo o un gastroenterólogo que tenga experiencia. 2, recordar también que la progresión de la hepatitis es mucho más rápida que la colitis y que el riesgo de la vida está mucho más, incluida en el riesgo de una hepatitis autoinmune o inmunomediada. Y 3, yo creo que lo importante aquí es el equipo multidisciplinario, porque cuando es grado 3 o grado 4, habitualmente el paciente se debe hospitalizar. No son solo esteroides vía oral como lo pasa con colitis, sino también esteroides de manera intravenosa, de una manera más agresiva, 72 horas con bolos de metilprednisolona. A las 72 horas, si no mejora, inmunosupresores como microfenonato de mofetilo. Tratar de evitar algunos como infliximab, que da más toxicidad hepática, por ejemplo, ¿no? Aunque tengan coalteración de colitis y hepatitis, hay que hablarlo muy bien con el gastro
para no tenerle más daño al hígado, miclofenonato mofetilo, y cuando no mejoran, inclusive se puede usar azatropina. Hemos tenido varios casos, inclusive refractarios a todo tratamiento, que utilizas inclusive tratamientos que están todavía en investigación, como son el recambio plasmático, ¿no? Que es uno muy importante, y la inmunoglobulina recombinante humana, que te ayuda también a disminuir la hepatotoxicidad. Hay pacientes que requieren todo eso y es fundamental el equipo multidisciplinario. Yo creo que sin un hepatólogo, un gastro de confianza, sería imposible manejarlos. Muchas gracias, Iván. Muy clara tu respuesta. Y bueno, ya nos dijeron por ahí que hay que pedir perfil de hepatitis B y que sospechar en las enfermedades virales del hígado, pero ¿algún otro diagnóstico diferencial que debamos de pensar este grupo de pacientes que tienen alteración de las PFHs y inmunoterapia al mismo tiempo, doctor José Antonio? Sí, sí, esto es muy importante de que es fundamental hacer diagnósticos diferenciales y en esta situación clínica en particular, debido a que faltan marcadores específicos, el diagnóstico es de exclusión y esto lo hace de manera crítica, ¿no? También algo interesante es que la historia clínica nos va a ayudar mucho porque tenemos que excluir otras causas de daño hepático y el principal es el alcohol o el uso concomitante de alcohol. Otros medicamentos hepatotóxicos tenemos que registrarlos. Evidentemente esas hepatitis virales, metabólicas, enfermedades vasculares hepáticas e incluso que no vaya a haber progresión tumoral, ¿no? Que no vaya a haber una metástasis hepática y nos esté botando que ahí esté el problema. Y hay pruebas específicas, y eso ya lo mencionó el doctor Iván, incluyen las serologías para virus hepatotropos A, B, C y el E de Eduardo, y algunos otros virus no hepatotropos que de repente no les hacemos mucho caso, pero está Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, y hay que tener cuando el paciente presenta un daño colestásico mixto, estudios de imagen para evaluar la vía biliar y la vasculatura hepática, ¿no? Entonces ahí se entra de manera importante el ultrasonido hepático, la tomografía, incluso la resonancia magnética con reconstrucción de la vía biliar para que nosotros veamos si la fosfatasa alcalina, la bilirrubina no se deben a otra causa secundaria, ¿no? Evidentemente, un reto diagnóstico que tú mencionaste, Luis, es que la hepatitis autoinmune comparte características histológicas y comportamiento clínico similar al autoinmune. Entonces, ahí, de repente, esto incluso biopsiando, ya lo decía también el doctor Iván, la biopsia hepática no es fundamental para el diagnóstico, aunque las guías recomiendan que puedes tener la biopsia, no es para todos, ¿sí? En casos de que pueda cambiar el pronóstico o que tengas que hacer diagnóstico diferencial con hepatitis autoinmune, pues te van a dar datos que comparte, por ejemplo, el daño lobular, la inflamación portal. Sin embargo, con los datos característicos de niveles de checkpoints, puede haber necrosis confluente en menor grado que la hepatitis autoinmune, y esto hace que entonces empecemos a jugar con datos histológicos, pero cuando tenemos un perfil clínico de contexto que pudieras tener que hacer ese diagnóstico diferencial. Evidentemente, tal vez al inicio, si vamos a dar tratamiento, la inmunomodulación que le vamos a dar, tal vez con el esteroide, con algún otro fármaco, nos va a mejorar los dos cuadros clínicos. Pero es importante entonces que nosotros diagnosticamos porque se acaba el tratamiento de cáncer y se acaba el problema. Y si es algo autoinmune, tal vez el tratamiento es a largo plazo. Entonces tenemos que definir bien y hacer diagnóstico diferencial de hepatitis autoinmune. Muchas gracias, Toño. Creo que nos han dejado muy claro, les robé hoy bastante tiempo de su vida, pero me gustaría para finalizar este podcast que nos dieran cada uno de ustedes una perla final o qué aconsejarían ustedes a nuestro auditorio sobre este tema, comenzando por Iván, o seguimos con Octavio y después con el doctor José Antonio. Muchas gracias. Gracias. La gastropla más importante es que la inmunoterapia ha llegado para quedarse en la oncología. Tiene más de 27 neoplasias en donde está aceptada como primera línea, por ejemplo, y que cuando presentan los pacientes alguna toxicidad hay que trabajar en equipo. Yo creo que lo más importante es este equipo multidisciplinario que va a apoyar a los pacientes a tener un mejor pronóstico, porque se sabe que aquellos pacientes que tienen toxicidad les va a ir mejor, pero a veces se puede morir también por la toxicidad, entonces requiere este equipo multidisciplinario, en este caso con el gastro, con el hepatólogo, de manera conjunta van a cambiar la vida del paciente. Muchísimas gracias.
Sí, sin duda la terapia oncológica ha evolucionado desde las formas tradicionales que todos conocimos en la carrera, ¿no? Con quimioterapia, radioterapia, todas estas formas nuevas de tratamientos son dirigidos a los mecanismos fisiopatológicos, que eso es apasionante, ¿no? Todo lo que se asocia a la oncogénesis y tanto la inmunoterapia, la terapia dirigida, se han asociado tasas de curación que no alcanzamos con tratamientos previos, pero es importante reconocer que estas formas de tratamiento, por su propio mecanismo de acción, pueden asociarse a efectos secundarios que son potencialmente serios en el tubo digestivo y que es bien importante que conozcamos. Son entidades que tienen poco tiempo, que han ido emergiendo, que han ido, se ha ido saliendo mucha evidencia a lo largo de los años. Esto, como decía Iván hace rato, ha ido cambiando. Y es importante que conozcamos como gastroenterólogos que son enfermedades que debemos de trabajar en conjunto con los oncólogos, con los hepatólogos, con los radiólogos, con los patólogos para tener el mejor desenlace para con nuestros pacientes. Sí, bueno, aquí la gastrohepatoperla respecto a esta hepatitis inmunomediada, pues recordarles que esta condición clínica va en aumento, que tenemos que pensar en ella, que es muy importante que cuenten con pruebas de bioquímica hepática antes de cada ciclo y que recuerden el perfil clínico, los factores predisponentes y evidentemente que muchas de las ocasiones debemos hacer diagnósticos diferenciales para dar con esta situación. Pues muchas gracias a todos. No me queda más que agradecer y despedir este episodio número 98 de las Gastroperlas AMG. Agradecer nuestro auditorio y bueno, con esta perla cerramos este año académico. Nos vemos el siguiente año con nuestra siguiente temporada de Gastroperlas AMG. Muchísimas gracias a nuestros invitados por regalarnos su tiempo para esta entrevista. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Avi, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.